de estos domingos ha sido que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa es la recomendación. En 1 Tesalonicenses 5:21. Listo, ¿vale? Gracias. ¿Vale? Me va a ayudar con la presentación. Entonces puede buscar 1 Tesalonicenses 5:21. Disculpe, hermano. Pasemos, ¿sale? Pasemos a la siguiente. Ok. Bueno, vamos a hacer, como les dije, un rápido repaso del taller de la semana pasada. Tenga ahí sus notas. 1 Tesalonicenses 5:21. Dele otra, ¿vale? Ahí hay un dedazo, no es 5:1, es 5:21. Y a través del apóstol Pablo, la voz del Señor es que nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Verdad? Esa es la recomendación que se nos hace. El consejo del corazón de Dios a través de su palabra es que nosotros los creyentes debemos de juzgarlo todo. ¿Qué es todo? Lo falso, lo genuino, el trigo, la cizaña, el bien y el mal, sin olvidar que debemos abrazar lo bueno. O sea, nosotros necesitamos examinarlo todo. ¿Para qué, hermano? Para que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces usted tiene que estar en esa constante. Esa es la recomendación de la palabra. Es un ejercicio que tiene que ser una constante en la vida de un creyente. Nosotros tenemos que estarlo examinando todo. Por eso el taller se llamaba Examínate a ti mismo y vimos diferentes puntos en los que teníamos que estarnos examinando. Número 2. También hablamos de que los hijos de Dios debemos ser vigilantes de nuestro ser, de nuestro entorno, de nuestro caminar, con el gran objetivo de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Ahí también se nos hizo la aclaración por parte del pastor de que no se trata de el don del discernimiento, ¿verdad? Que eso es un diferente. Es esta parte de discernir, que discernir quiere decir que usted pueda distinguir. O sea, que usted pueda distinguir entre qué, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y otra vez, eso es algo que nosotros los creyentes debemos estar en la constante, discerniendo, esto es de Dios, esto no es de Dios. Aquí está el Señor conmigo o no, yo estoy caminando solo en esto. Nosotros tenemos que ser capaces de discernir. Recordemos que discernir es aquello que nos permite tener una comprensión adecuada y hacer juicios sabios. O sea, esa parte de distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios le va a permitir a usted hacer juicios sabios, o sea, tomar una decisión que es conforme a qué, a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante y nosotros tenemos que examinarnos a la luz de esto. Hermano, si usted está distinguiendo lo que es de Dios o lo que no es de Dios, si usted discierne, si usted se para un minuto para saber si Dios está ahí o no está Dios en eso. Número 3. Recuerde que esto es un repaso de la semana pasada. Hablamos acerca de que la fe verdadera produce frutos. Y esto lo vimos a través de la parábola de los terrenos y de las semillas. ¿Sí se recuerdan de eso? La que estuvo muy bonito. El Señor nos enseñó a través de esta parábola que mientras los inconversos son estériles, nosotros los creyentes producimos fruto. Entonces, como creyentes debemos asegurarnos de que nuestra fe es real. ¿Cómo sabe usted que su fe es real, hermano? Porque usted produce frutos. Esa es la manera en que usted puede saber si su fe es genuina, porque usted está produciendo frutos. Por eso nosotros debemos estarnos examinando. ¿Cómo nos examinamos en esa área? Bueno, busco las marcas. ¿Cuáles son las marcas? Los frutos. ¿Qué fruto estoy produciendo? Estoy produciendo fruto. Estoy produciendo el fruto que Dios espera de mí en mi familia. Estoy produciendo el fruto que Dios espera de mí en la iglesia donde Él me puso. Estoy produciendo el fruto que Él espera de mí en mi trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que examinar. Si nosotros estamos produciendo frutos, esa es la marca de que mi fe es real, ¿verdad? Fe real igual frutos. Y usted tiene que examinar las marcas. Listo, número 4. Vamos así bien rapidito porque otra vez, resumen, ¿verdad? Para que estemos recordando. Listo, número 4. Ok, vimos cómo también esto fue a través de doña Vivian, como nosotros los que somos salvos por gracia, somos redimidos por la sangre del Cordero. Pero recuerde que inmediatamente después de ser redimidos por la sangre, debemos movernos y salir del mundo, ¿verdad? Doña Vivian nos lo explicaba a través de la parte de cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba en Egipto, ya iban a salir y tenían
la Pascua, estaban celebrando la Pascua, que me soplaron. Gracias, doña Vivian. Estaban celebrando la Pascua, se estaban comiendo, se tenían que comer todo el cordero, ¿verdad? Y tenían que ponerle sangre a los dinteles para que la gente de la muerte pasara de lejos. Eso es lo que estaba pasando. Inmediatamente después de que ellos hicieron esto, salieron de Egipto, que tipifica el mundo. También doña Vivian nos compartía que hay otros lugares en la Biblia que tipificaban el mundo, como Babilonia, como Ur de los Caldeos, como, se me olvidó el otro, doña Vivian, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que tipifican diferentes partes del mundo. Entonces nosotros, ¿fuimos redimidos por la sangre del Cordero, sí o no? ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer usted? Salir del mundo. Entonces, ¿cómo nos examinamos nosotros ahí? Bueno, Dios no redime a una persona y la deja en su vieja posición en el mundo. Usted tiene que tener claro eso. Dios a usted no lo redimió para que usted permanezca en el mundo. Debemos examinarnos en cuanto a la separación del mundo y recordar esto, hermano. Este mundo no es su casa. Usted está aquí de pasada. Su casa es otra, una patria mejor. Y eso es lo que estamos nosotros esperando. Esa es su casa. Así que cuando usted se sienta desanimado por todo lo que usted ve que está pasando en el mundo, no es que a usted no le importe, hay que orar. Pero usted recuerde eso, esta no es mi casa. Esa no es mi casa, yo voy para una patria mejor. Pero también usted tiene que recordarlo y examinarse. ¿Qué hay del mundo en mí? ¿Qué estoy permitiendo del mundo en mi vida? Porque el Señor a mí me redimió, Él pagó el precio para que yo salga del mundo y que yo ahora viva para Él. Entonces en eso tenemos que examinarnos. Número 5. También hablamos que hemos sido perdonados eternamente por Dios, ¿verdad? Y vimos el texto en Malaquías que dice qué es lo que hace Dios con el pecado. Cuando usted creyó en Jesús, cuando usted se arrepintió y se volvió al Señor, ¿qué hizo el Señor con los pecados? Los agarró y los arrojó al fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Que usted tiene que vivir como un perdonado eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ya no puede vivir en condenación. Además, la palabra dice que los que estamos unidos a Cristo, eso es en Romanos, nosotros ya no hay condenación para nosotros. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros tenemos que caminar en esa libertad con la que Jesús nos hizo libres. Nosotros tenemos que vivir así, tenemos que examinarnos en esto. Pero jamás esto puede ser una licencia para seguir pecando. No es que usted diga, y como ya mi Dios me perdonó eternamente, ¿verdad? Hakuna Matata. No, eso no puede ser así, sino que usted sabe que a usted Dios lo perdonó para que usted viva para Él, para que usted viva una vida distinta, para que usted trascienda, no para que usted siga haciendo lo que a usted quiere, lo que a usted le da la gana. Esto no puede ser así, ¿verdad? Nosotros no practicamos el pecado, pero sí fallamos, hermano, porque nosotros no podemos olvidar que mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, ¿verdad? Hay una inclinación por parte de la caída, ¿se recuerdan? Entonces nosotros no podemos vivir como si eso no hubiese pasado. Nosotros tenemos que estar por eso examinándonos a nosotros mismos. Y si en el caminar mis pies se ensucian, yo vengo, confieso mi pecado y me arrepiento. Entonces yo tengo que vivir en eso. Recuerden, no es que nosotros ya no practicamos el pecado ya no reina y usted tiene que creerlo. Pero si en el caminar sus pies se ensucian, usted tiene que venir delante del Señor arrepentido, confesar su pecado. Y la palabra dice que si usted hace eso, ¿qué pasa? El Señor lo perdona, ¿verdad? Entonces, eso es, nosotros tenemos que examinarnos si nosotros vivimos con esa actitud de arrepentimiento, si nosotros vivimos con esa actitud de que yo me examino y que si fallo, ¿qué hago? ¿Me hago el loco? No. Yo vengo delante del Señor y le confieso y el Señor me perdona. Y número 6, perdón que vaya un poquito rápido, pero tenemos una parte 2 con el pastor, entonces necesitamos terminar. Ok, número 6, el Señor me compró y ahora vivo para Él. Estuvimos hablando acerca de la consagración, así terminamos. Tenemos que examinarnos con respecto a qué tan consagrado soy yo. No olvidar que el Señor me compró con precio de sangre y ahora yo le pertenezco. Hermano, usted le pertenece al Señor. Y en el texto que nosotros habíamos leído decía que su cuerpo, que su alma, todo lo que usted es, le pertenece al Señor, no partes. No lo que usted le quiera dar al Señor. ¿Usted le pertenece qué? Todo, todo. Usted, su cuerpo, su alma, sus pensamientos, sus planes, todo le pertenece al Señor porque Él lo compró a usted con precio de sangre. Y la respuesta suya, por amor, es dar su vida, ¿verdad? Ahora, porque el Señor me compró y Él pagó un precio y Él me trajo de las tinieblas a su luz, ahora yo vivo para Él. Él murió por mí, yo vivo para Él. Y eso es algo que usted tiene que examinarse. ¿Cuánto consagración hay en usted? Y veíamos cómo decía ahí que cada día usted tiene que tomar su cruz y decidir ¿qué?
seguirle y decidir seguirle. ¿Qué tan consagrados estamos? Recuerda, hermano, que hoy y la semana pasada, y lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, que esto es la palabra del Señor, ¿verdad? No es lo que se le ocurrió al pastor, que es que vamos a ver ahora, sino que hay un llamado urgente, y ahora lo vamos a ver por qué, a que nosotros nos examinemos, hermanos. ¿Qué tenemos que examinar? Que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es real, que yo estoy permaneciendo en la fe, que yo estoy caminando como Dios quiere, y eso es algo que yo debo de hacer siempre. Eso es un ejercicio que yo como creyente, yo debo de hacer. Pasemos, ¿sale? Listo. Vivimos en un tiempo en el que muchos dicen ser cristianos y pocos viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso es una realidad. Usted va a la calle y no sé, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de trabajar en un ministerio cristiano. ¿Verdad? Yo no me topo eso tan seguido, pero yo sí he visto gente y usted va a cualquier lado y la gente le dice, yo creo en Dios, ¿verdad? Así sí, hasta le dicen a usted que son cristianos, porque son buenos, de vez en cuando van a la iglesia, X iglesia, no sé, y son buenos, entonces no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, y ya, suficiente, ¿verdad? Y usted ve eso en todo lado. Ahora evangelizar, yo no sé, porque todo el mundo es cristiano, porque usted llega y le dice a una persona, usted le voy a presentar a Cristo, la persona dice, pero yo soy creyente, yo creo. Pero ¿qué significa eso? Vivimos en un tiempo así. Pero nosotros sabemos que hasta los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. O sea, eso no es un parámetro. Que usted a alguien le diga que creen en el Señor, que creen en Dios, no es un parámetro. Hay algo que usted tiene que ver y ya lo vimos. Tiene que dar frutos, ¿verdad? Entonces usted no puede decir que yo creo y vivir como usted quiere. Eso no funciona así. Pero estamos viviendo un tiempo así. Un tiempo que además en el cristianismo moderno y los predicadores pragmáticos no llaman a las personas al autoexamen. Estamos viviendo tiempos de un cristianismo super light. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, usted puede decir que usted cree en Dios y vivir como usted quiere. Y como de vez en cuando voy a la iglesia, más ahora que ni aquí hay que ir, nada más agarro el teléfono y pongo ahí a cualquiera. Estamos viviendo tiempos así. Y entonces, y ojalá que el pastor venga y le diga a la iglesia, de ahí iglesia, ¿por qué no están viniendo? Y les llame la atención. Se van así. Es un cristianismo light. Y resulta que la función del pastor es esa. Es cuidar de usted, hermano. O sea, cuando el pastor viene y le dice, hermanito, ¿qué pasa? No es que lo quiera molestar. Iba a decir la otra palabra que he dicho. No es que lo quiera molestar, hermano. Es que la función del pastor es esa. Ese es el amor que el pastor tiene sobre su vida. Ahora estamos viviendo tiempos de un cristianismo en que a la gente no se le puede decir nada porque se van. Porque se sienten maltratados y golpeados. Y resulta que es al revés. Y ahora lo vamos a ver cómo el apóstol Pablo viene y le habla a los corintios y los regaña. Y yo dije, ay, qué bonito ver eso en la Biblia. Porque sí, el pastor sí lo puede a uno regañar. Si el pastor lo ama, el pastor le va a decir, hermano, por aquí no es. No porque le quiera arrancar a usted la cabeza, es porque lo ama. Y yo le doy gracias a Dios porque yo creo que nosotros tenemos un pastor así, nos habla con amor, pero cuando nos tiene que decir, nos dice. Y hoy nos están diciendo a través del Señor, examínese, hermanos, son tiempos difíciles, estamos viviendo un cristianismo muy largo. Yo me acuerdo cuando estábamos hablando un poquito de lo de Apocalipsis, no sé si usted se acuerda, de cuando estábamos hablando de la era de la iglesia, creo que es la iglesia de Sardis, que estábamos hablando de que esa es la iglesia tibia, ¿verdad? Esa es la iglesia tibia, ¿o no? Sí, aquí. Es que eso no lo estudié, hermano, no me estoy recordando de eso. La iglesia de Sardis, nosotros estamos entrando en tiempos así, una iglesia tibia, hermanos, una iglesia tibia, una iglesia que dice ser cristiana, pero no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. La falsa doctrina del cristianismo carnal ha hecho un enorme daño a la iglesia, hermano. El creer que una persona puede practicar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas y llamarse a sí mismo un cristiano ha corrompido la realidad de la necesidad de la santidad en la vida de un cristiano. Y la gente, ¿saben qué es lo peor? Que la gente se justifica. No, es que Dios es un Dios de amor. Ah, sí, es cierto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios
no le gusta el pecado. Y ya nosotros lo estudiamos eso los miércoles, el anuncio otra vez, conéctese, hermano. Dios al pecado lo mata y nosotros al pecado lo tenemos que matar. Nosotros no podemos ser cristianos carnales. Eso no existe. Hermanos, usted tiene que ser un cristiano espiritual, que usted decida por Jesús. Y ahora resulta que usted ve a cualquiera diciendo, soy cristiano, hacer lo que le da la gana y vivir en este tipo de cosas, y es un peligro para la iglesia. Hermanos, y yo se lo voy a decir con muchísimo respeto a la Iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado, yo creo que nosotros no pensamos así. Y yo le doy gracias a Dios por eso. A nosotros no nos han enseñado eso. No nos han enseñado eso, así que no lo vivamos, porque eso no es así. Hermanos, y sí es una realidad, sí es una realidad de que usted tiene que vivir en el examen, de que estas cosas no se den en su vida. Usted tiene que vivir examinándose, esa es la voz, usted tiene que probarse, probaos a vosotros mismos, es el tema de hoy, démosle, dale. Y vamos a ir a 2 de Corintios 13:5, vamos a 2 de Corintios 13:5. Gracias a Dios voy bien con el tiempo. Usted llora, he orado tanto para que me alcance el tiempo. Ok. Listo. 2 de Corintios 13:5. Yo voy a leer en Reina Valera contemporánea, que me soplaron esa versión, está lindísima. Ok, dice, ya lo tenemos, hermanos, ahí los de Zoom estamos. 2 de Corintios 13:5. Ahí está. Examínense en ustedes mismos. Este es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Y vean si permanecen en la fe. O sea, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Pónganse a prueba ustedes mismos, o sea, nosotros, es algo que tenemos que hacer nosotros. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? O sea, hermanos, se tiene que conocerse. ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? O sea, ¿quién está en usted, hermano? ¿Quién está en usted? Usted no sabe que Jesucristo está en usted, a menos que no hayan pasado la prueba. Y quiero contarles un poquito el contexto de por qué Pablo está diciendo esto. Que ahí fue donde yo dije, ay, qué bonito, ¿verdad? Esto que sale aquí, porque resulta que es que Pablo estaba preocupado por los corintios. Pablo había ido ya 2 veces a visitarlos y cuando les había ido a visitarlos, los había advertido, eso es lo que él dice, yo los advertí cuando los fui a ver y ahí él dice cómo él los ama y toda la cosa, ¿verdad? Como ese pastor abnegado que los ama, y cuando los va a ir a ver la tercera vez, que es ahorita cuando les escribe esto, ¿verdad? Él les dice, es que yo me di cuenta que entre ustedes, estoy parafraseando, ¿verdad, hermanos? Hay pecado. Hay pleitos, hay contiendas, hay chismes, hay inmoralidad sexual, hay un montón de cosas, dice Pablo, y no se han arrepentido. Y entonces viene y les dice, y ya yo no voy a ser más indulgente con ustedes. Así les dice, ya no más. Él está preocupado por la iglesia de los corintios y les dice, ya no voy a ser más indulgente. Y les pega la regañada y viene y les dice, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Por eso yo digo, es bíblico que el pastor le diga. Es bíblico, ahí está. No podemos ser personas, hermanos, cristianos, que el pastor vea algo en nuestras vidas, que yo prefiero, porque yo no me quiero ir al infierno, hermanos. Yo prefiero que el pastor venga y me diga, ve ahí, hermana, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Y Pablo viene y les dice eso, ustedes tienen que seguir poniéndose a prueba, ustedes tienen que saber si ustedes están permaneciendo en la fe, porque ahí hay esos pecadillos, si no los han confesado, no se han arrepentido, ¿qué está pasando? Iglesia de los Corintios, les dice Pablo, y entonces viene y les dice, recuerden, más o menos, ¿quién están ustedes? Ustedes tienen que recordarse y vivir de esa manera. Pasemos, ¿sale? Entonces, de verdad, hermanos, hay un llamado, usted tiene que revisarse. Sigan poniéndose a prueba. Recuerde, hermanos, recuerde que la prueba de que su fe es genuina son los frutos. Eso lo vimos la semana pasada. Usted tiene que revisar cuál es el fruto que usted está dando. Usted tiene que revisar si usted está dando fruto donde Dios lo puso. Usted tiene que dar fruto, eso es lo que, acuérdese. Y tiene que ver con que usted reciba la palabra. ¿Se acuerdan los terrenos? ¿Cuál fue el terreno que fue fructífero? El que recibió la palabra. Y usted tiene que venir así, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se conecta, usted tiene que venir con su terreno listo. No hay conocimiento alguno que sea tan importante para los creyentes como la certeza de que tienen vida eterna. En otras palabras, ustedes y yo debemos estar seguros de nuestra salvación. Recuerde, la prueba de que su fe es genuina son los frutos. Todo el que sostiene que cree en Cristo debe examinarse para ver si su salvación es una realidad
presente. Usted es salvo porque Jesús pagó el precio por usted, pero usted tiene que vivir una salvación presente. También eso nos lo han enseñado aquí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted tiene que vivir como una persona salva. No que usted haga cosas para que el Señor lo salve, porque no es así, es por gracia, ¿verdad? Es que usted, porque es salvo, porque Él pagó el precio, porque Él lo compró, ahora usted vive como un salvo. Y las cosas que usted las hace porque el Señor a usted lo rescató y lo puso en una posición diferente. No para que usted lo haga, para que usted sea, es que ya usted lo es. Entonces, porque usted lo es, usted lo camina. Yo tengo un amiguito mío que yo le digo que yo lo terapeo, yo le doy terapia constantemente, ¿verdad? Y una de las terapias es que, ¿verdad? Yo siempre le digo cosas y entonces me dice, yo ya sé eso, es que eso ya lo sé. Y usted lo oye, yo ya lo sé. Y yo, vea, disculpe, usted no sabe nada porque usted no lo vive. Si usted dice que usted sabe algo, es porque usted lo vive. Pruebe eso, hermano, eso es cierto. Si no, usted no sabe, usted lo dice de la boca para afuera y nos estamos pareciendo a los del mundo. Que dicen que saben que son cristianos y que creen, pero viven haciendo cualquier otra cosa. Nosotros no podemos ser así, hermanos. Nosotros, porque ya el Señor nos salvó, yo vivo esa salvación presente, esa salvación ya, yo la vivo. Los que hemos sido redimidos por sangre del Cordero y por la fe en Jesús, salvos, no hacemos cosas para alcanzar esa salvación, es por gracia, es porque somos salvos que vivimos vidas acordes con la voluntad de Dios. Y es una realidad que no podemos decir que nuestra fe es genuina si nuestras vidas no son acordes con la verdad de Dios. Pero ustedes me van a decir, ¿cómo hacemos? En la Biblia podemos encontrar declaraciones de lo que es y lo que hace una persona que ha sido llamada de las tinieblas a la luz. Entonces, sí, la Biblia nos dice, hermano, recuerde que también hemos aprendido que si usted quiere conocer la mente de Dios, usted tiene que conocer que la palabra. Si usted quiere examinarse y decir, ¿de dónde agarro yo ahí, verdad? Algo para examinar, agarre la Biblia. Y porque usted se puede examinar y porque usted puede discernir, porque usted tiene el Espíritu Santo que lo va a guiar a usted a toda la verdad y usted tiene la palabra, que donde usted va a encontrar lo que Dios quiere de usted. Entonces, hoy vamos a ir y vamos a trabajar el resto del tiempo. Me quedan solo dos puntitos y luego va a venir el pastor para terminar, pero vamos a trabajar todo este rato en Primera de Juan. Entonces, váyase a Primera de Juan, pasemos, ¿vale? Dejémosla ahí. Primera de Juan, en el capítulo 1. Yo voy a estar en el capítulo 1. ¿Cómo podemos encontrar en la Biblia una manera de probarnos a nosotros mismos? Hoy le traemos esto, hermano, y usted lléveselo. Hoy lo vamos a hacer, recuérdese que lo vamos a hacer en el ejercicio aquí, pero también usted lléveselo a su casa, hermanos, estos puntos, y examínese, hermanos, pruébese si usted está en la fe, si su fe es genuina, como nos estaba diciendo el Señor a través de la voz de Pablo. Un verdadero cristiano anda en la luz. Un verdadero cristiano anda en la luz. Y vamos a leer Primera de Juan 1, 5 al 7. Ahí está el versículo igual, pero si usted trajo su Biblia, si usted tiene su Biblia ahí en Zoom, busque la Biblia, hermano. Busque la Biblia. Yo no voy a agarrar la frasecita del pastor porque es de él, pero busque la Biblia. Saque. Ok. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, vean esto de la comunión, hermanos, y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver aquí dos aspectos. Esta parte de luz se refiere a la santidad y la pureza, mientras que las tinieblas se refieren al pecado y la desviación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios es luz, o sea, Dios es santo, en Él no hay pecado, ¿verdad? Ni desviación, nosotros sabemos eso. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, la palabra comunión, que es koinonía, ¿verdad? Nosotros conocemos esa palabra, literalmente significa tener en común. Eso significa. Entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, nosotros tenemos algo en común con Dios. ¿Qué tiene que tener usted en común con Dios? La santidad y la pureza, y no puede haber tinieblas en usted y en mí. Entonces,
Un verdadero hijo de Dios anda en luz y no en tinieblas, en santidad y no en pecado, en pureza y no en desviación. Si alguien que dice ser hijo de Dios anda en oscuridad y no en luz, entonces esa persona miente y no practica la verdad. Lo que significa no es que un cristiano genuino, perdón, lo que significa que no es un cristiano genuino de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Uy, hermano, eso está fuerte. Me lo acabo de leer a mí mismo. O sea, que si usted no está en luz, usted no es un cristiano genuino. Y lo que nosotros tenemos que tener en común con Dios es la santidad, la pureza. Y no solo con Dios, vea lo que dice aquí. Pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos eso en común, tenemos en común eso también entre nosotros. ¿Verdad? Eso es algo en común que tenemos nosotros los hijos de Dios. O sea, que caminamos en luz porque Dios es luz, en santidad, en pureza, y en nosotros no hay tinieblas. Y usted tiene que examinarse a la luz de eso. Hay un versículo en 2 Corintios 6:14, no lo vamos a leer, pero si usted quiere lo puede después revisar. Nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas, dice ahí. No hay nada, no hay comunión con la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Eso no es así. Y nosotros tenemos que examinarnos que hay santidad en mí, hay pureza en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, porque eso es lo que yo tengo que tener en común con Dios. Si yo digo que yo tengo comunión con Él, yo voy a ser luz. Un verdadero cristiano anda en luz y eso es lo que significa. Y no hay tinieblas en él. Mira, estamos rayando. Ok. Y vamos con el número 2. Ya casi, hermanos. Número 2. Vaya buscando Primera de Juan 1:8-10, que eso es lo que vamos a leer siguiente. Ya ahorita lo ponen, ahora ahí está. Un verdadero cristiano confiesa sus pecados constantemente. Eso hablamos un poquito la semana pasada, ¿verdad? También, de que nosotros tenemos que tener esa actitud de arrepentimiento y de estar confesando el pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vemos aquí, cómo Juan utiliza el sustantivo pecado y no el verbo pecar, para recalcar el pecado como un principio de la naturaleza humana. Recuérdese, hermano, que usted ya no practica el pecado. Nosotros ya no practicamos el pecado, ¿verdad? El pecado ya no reina. Pero nosotros tenemos que estar alerta, porque podemos tener reveses, porque podemos fallar. Y si otra vez en nuestro caminar algo sucede y fallamos y nuestros pies se ensucian, yo tengo que tener esa actitud y como dice aquí, yo no me puedo engañar a mí mismo. Yo tengo que estar alerta de esa naturaleza porque todavía estoy aquí en la carne. Y como lo dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, porque Jesús en usted es la única esperanza de gloria. Y el versículo de hoy de la Biblia en el telefonito decía que si usted permanece en Jesús, en la vid verdadera, así es como usted va a poder salir adelante, hermano. Usted tiene que permanecer en Jesús y tiene que tener además esta actitud de confesión. La confesión continua del pecado es una indicación de una salvación genuina y Dios ofrece limpieza continua a los que se confiesan. O sea, hermano, si usted viene delante del Señor arrepentido, el Señor, y usted confiesa el pecado, el Señor lo va a limpiar. Usted va a alcanzar misericordia y el Señor lo va a limpiar. Pero usted tiene que tener esa actitud. Una persona que dice ser cristiana, pero niega el hecho de que hay pecado en su vida, es una persona que miente y blasfema contra Dios, quien ha dicho que todos los seres humanos son pecadores. Por consiguiente, esa persona que niega su pecado no ha conocido a Dios y no ha nacido de nuevo. Entonces nosotros no podemos negar esa parte, hermanos. Tenemos que vivir vidas arrepentidas, confesando el pecado, revisándonos. Un cristiano genuino se encuentra consciente en todo momento de su incapacidad humana de apartarse completamente del pecado, pero busca la limpieza de Dios en cada momento de su vida. Porque recuérdese, nosotros tenemos que permanecer en la luz. Nosotros tenemos que ser luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y yo tengo en común eso con el Señor y con ustedes, hermanos. Y eso es un reto. Y hoy, recuérdense, ya yo estoy terminando y ya va a venir el pastor. Hoy,
el reto, hoy lo que Dios quiere decirnos es que nosotros tenemos que probar si nuestra fe es genuina, que nosotros tenemos que probar si estamos en la fe, que nosotros tenemos que estar en una constante revisión de cuáles son los frutos que yo estoy dando, hermano, y nosotros tenemos todo para dar ese fruto. ¿Por qué? Porque el Señor a usted lo salvó, porque Él pagó el precio, ¿se acuerda? Pagó el precio, usted le pertenece al Señor. Él aparte no lo dejó solo, le dio al Paracletos, al amigo suyo que está a la par que lo ayuda, le dio la palabra y lo puso en una iglesia donde a veces el pastor lo regaña. Que Dios lo bendiga, hermano. Yo quiero que esta mañana, siempre agradecidos con el Señor y agradecidos con ustedes como iglesia, que estén esta mañana aquí, que estén conectados, hermanos. Esto es ser iglesia. Vivimos tiempos diferentes, vivimos tiempos, si no, nosotros no estamos atentos a la voz de Dios, va a ser muy difícil que nosotros lleguemos, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de la plenitud. Amén, porque es por gracia, es por fe, pero nosotros tenemos una participación directa. Entonces vamos a hacer algo y yo quiero pedirle a usted en Zoom, en su casa, y quiero pedirle a los que están aquí, vamos a ponernos sobre nuestros pies, porque yo quiero hacer una oración con respecto a esta primera parte. En el nombre de Jesús, usted ha escuchado algunas cosas, yo también las he escuchado, y entonces tenemos que tomar la alternativa dinámica de poder decir, voy a pasar esto que he escuchado a mi realidad. Y mi realidad es comunión con Dios. Mi realidad es que yo puedo ponerme sobre mis pies, puedo levantar mis manos y voy a decirle al Señor de todo mi corazón, si en alguna medida yo estoy examinándome en cuál área de mi vida estoy yo siendo tal vez me está costando. Hay áreas en la vida de nosotros que nos pueden costar. Amén. Algunos nos cuestan más algunas cosas que a otros. Para una persona es muy fácil, qué sé yo, ponerse aquí y hablar. Para otro es el mundo, ¿verdad? Para otra persona es muy fácil matemáticas. Para otra persona matemáticas es el imposible de su vida por siempre y nunca irá a la NASA. Es decir, nosotros como individuos, como personas, tenemos situaciones que son adversas y otras que se nos son más fáciles. Por eso esta mañana, con lo que hemos escuchado, hay algo, y lo que escuchamos el domingo pasado, hay algo que a usted le está costando más. Es tiempo de decir, Señor, aquí estoy, levanto mis manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanto mis manos, me examino, Señor, porque no hay condenación. En el nombre de Jesús no hay condenación, no hay condenación. Lo que hay es un espacio de examen, un espacio de encontrarme con Dios y decir, Señor, sí, estoy fallando en esto, Señor, el amor por ti en mi vida no es lo que realmente debiera ser. Señor, mi comunión contigo, Señor, se está viendo perjudicada en muchas áreas de mi vida. Señor, cualquiera que sea esto, hermano, en el nombre de Jesús, usted ahí donde está, ahí en su casa, con el familiar, con las personas, con sus hijos, dígale, Señor, aquí estoy, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí estoy yo. Hay cosas que nos están costando más para buscar esa santidad. Hay cosas que nos están costando más para llegar a esa plenitud de examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la verdadera fe. En el nombre de Jesús, y por eso esta mañana, con manos santas, limpias, Señor, con gratitud, con humildad de corazón, decimos, Señor, aquí estamos. Ayúdame en esto que me está costando. Ayúdame en esto que está siendo parte de lo que yo no puedo estar llevando adelante en mi vida, en el nombre de Jesús, porque sé que es por gracia, sé que es por fe, mas yo soy un participante y como participante tengo que tomar decisiones, y mi decisión es examinarme para ver si estoy en la fe, examinarme para seguir a Cristo, examinarme para que mi vida constantemente en mi caminar, en mi día a día, en mi diario a diario, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el nombre de Jesús, yo camine en la actitud de un creyente genuino, de un creyente verdadero, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor. Ayúdame en medio de todo esto, porque como iglesia también nos presentamos, Señor, porque no queremos caer, Señor, en medio de todo este momento del mundo. Señor, no queremos caer en lo falso, no queremos caer en lo que no es, no queremos caer en la religiosidad. Queremos ser hombres y mujeres, una iglesia santa, una iglesia nueva, integrada al corazón tuyo, a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, y quiero también orar, si aquí hay personas, si ahí hay personas, los que estamos hoy conectados, los que están aquí, en el nombre de Jesús, oramos por sanidad en la vida de cada uno de estas familias. Hermano, usted tiene necesidad de sanidad, dígale, Señor, aquí estoy.
aquí estoy, porque el arrepentimiento trae sanidad en el nombre de Jesús, porque la comunión con Dios trae sanidad, porque la oración del justo puede mucho. Oramos en el nombre de Jesús por doña Yamile, en el nombre de Jesús oramos por doña Cinia, oramos por cada uno de los que hoy estamos aquí también, por la familia de Eduardo y de Mori, por la familia de Jamie y Ania, en el nombre de Jesús, por la familia de Mario, Giso, por la familia de Ale, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos por nuestro hermano Eli, por los jóvenes, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que de ti venga refrigerio, para que de ti venga sanidad, para que de ti venga paz, en el nombre de Jesús, Señor, y la sanidad tuya trascienda en poder y en gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque nosotros nos estamos examinando a tu luz y tu palabra dice que en ti hay salvación, que en ti hay sanidad, que en ti hay salud divina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la segunda parte y última para terminar este tema y dándole gracias al Señor por estas cosas. La semana pasada habíamos quedado en esa parte en donde teníamos la necesidad. Y si usted trae su folletito, ábralo en la página 7. Si usted trae su folleto, si no, no hay problema. Si usted trae su folleto en la página 7, si no lo trae, no hay problema, porque ahí en la página 7 había un texto, un tema sobre examinarnos a nosotros mismos y examinémonos con respecto a no tomar a la ligera la disciplina del Señor. ¿Lo vieron ahí, amados y amadas? Y a ustedes que están ahí en su casa, recuerden, ahí en la página 7, dice que el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta es una cita de Proverbios. Revela el propósito de la disciplina del Señor. Hermanos, esto de la disciplina del Señor tiene que estar muy claro en nuestro diario vivir. Esto de la disciplina del Señor tiene que estar muy claro en nuestro cristianismo y en nuestra forma. Y vean en esa página 7, ahí aparece una de las preguntas. Pregunta, ¿puede usted discernir cuando Dios lo está disciplinando? Hermano, ¿puede usted discernir cuando Dios lo está disciplinando? Porque aquí la escritura dice que al que él ama, disciplina. Por eso nosotros en nuestros hogares con nuestros hijos, si los amamos, los disciplinamos. Amén. Amén. Qué bueno. Yo sé que aquí algunos chicos dicen, sí, amén. Yo les estoy viendo una cara de sonrisa. Buenísima. Muy bien. Al que él ama, disciplina. ¿Cómo? Al que él ama, disciplina. Ahora, la pregunta que usted tiene que ver es, ¿puede usted discernir cuando Dios lo está disciplinando, hermanos? Explique ahí en sus palabras, ponga ahí en sus palabras. Bueno, yo creo que Dios, cuando Dios me disciplina es porque yo estoy haciendo algo que no está de acorde a su voluntad. Esto podría ser. ¿Qué otra respuesta podría ser? Bueno, yo creo que Dios, yo entiendo que Dios me disciplina. Cuando Dios me disciplina es porque en su amor Él me quiere llevar por un camino que está trazado por Él y que no es el que yo estoy pensando que es. Eso es la disciplina, porque a veces las personas, hermanos, creen o podría, inclusive ahí hay otra pregunta, dice, ¿podría hacer usted una diferencia en su vida entre la disciplina del Señor o que está viviendo una consecuencia en vida? ¿Puede hacer usted esa diferencia? Porque una cosa es que el Señor me discipline y otra es la consecuencia de mi apartarme, o una es la consecuencia de lo que yo, por lo que yo hice, estoy bajo una consecuencia. Es diferente, hermano. La disciplina del Señor es una cosa, la consecuencia es otra. Y consecuencia tiene que ver, hermanos, con algo que yo hice y por lo tanto tengo que cargar con aquello y trabajarlo de una manera adecuada. Hermanos, una de las cosas que yo he visto deficiencia en la vida del cristiano, en la iglesia, es el no conocer cómo trabajar con las consecuencias. Porque las personas, en vez de trabajar con la consecuencia, lo que hacen sencillamente es enojarse con Dios. Porque la consecuencia viene, hago el pecado, hice aquello que no estuvo correcto, lo hice no bajo la voluntad de Dios y viene la consecuencia. Y cuando la consecuencia viene, entonces, en vez de arrepentirme, en vez de trabajar con esa consecuencia, lo que hago sencillamente es molestarme, enojarme, decir, es que yo no puedo, es que ya yo no sé qué hacer, es que ya yo he orado y ya yo no sé cómo vivir con esto, y al final de ahí yo no sé si es que Dios ya solo conmigo la tiene, está contra mí, entonces ya mejor ya yo, hermanos,
Y hay personas que no entienden la consecuencia. Cuando hablamos de una consecuencia, estamos diciendo que usted tiene que examinarse a la luz de Dios y decir, ¿qué fue lo que usted hizo y qué es la consecuencia que a usted lo persigue? Ejemplo, si yo estoy haciendo malas inversiones económicas, si yo estoy invirtiendo mal y yo estoy gastando más allá de lo que no tengo, por supuesto, hermano, amado, que al final la consecuencia lo va a seguir. Sí, usted se puede arrepentir y decir, no, ya boté las tarjetas, ya yo no voy, ya yo sé que yo solo gano 1,000 y entonces tengo que gastar solo 800 para ahorrar 200, digamos. Pero, hermano, al final eso, la consecuencia le viene. ¿Por qué? Porque la consecuencia de aquello que usted hizo lo va a perseguir y lo va a perseguir. Y si usted no sabe, entonces hay gente que dice, Señor, pero ya lloré, ya yo me arrepentí. Sí, pero usted se arrepintió, ya usted oró, el Señor lo rescató de eso, pero el que le cobra la tarjeta al que usted le debe, lo va a perseguir hasta que usted le pague. Señor, pero es que ¿cómo es posible? Señor, entonces dame para tener, para pagar. Y a veces nosotros, y estoy hablando de un área muy esencial en la vida, pero tenemos que tener cuidado. ¿Cómo trato esta consecuencia? La tengo que trabajar y decir, Señor, sí, me equivoqué. En adelante, Señor, voy a estar presente a ti, diciéndote, Señor, hacia dónde voy en mis finanzas, hacia dónde voy en mi economía, hacia dónde voy en lo que quiero y en lo que no quiero, en lo que realmente necesito, y empezar a trabajar, hermanos, esa área hasta que yo termine de pagar aquello, ¿verdad? Y sé que el Señor, pues por supuesto, me va a sacar a victoria. Eso es el tema, hermano. Pero si en la consecuencia usted no sabe que es el Señor que le está trabajando en disciplina esa parte, usted se enoja con Dios, se enoja con la iglesia porque es iglesia ahora y no pasa nada. Se enoja con los hermanos de la iglesia y después se va de la iglesia porque al final todo el mundo le dice, hermano, pero es que sí, ore. Y entonces a usted nada más le recetan que ore, porque usted viene todos los días decaído, porque no tengo, porque tengo necesidad y no tengo y tengo que pagar, etcétera. Tenemos que hacer la diferencia entre una consecuencia y una disciplina. Hay gente que no sabe vivir con la consecuencia, y la consecuencia es algo con los hijos de Dios debemos de considerar que es parte de la disciplina de Dios si la sé trabajar. Amén. Entonces vamos a ver también esta parte, son otra de las cosas confirmados en la fe. Examínate a ti mismo. Cuando hablamos de esto, y estamos en Primera de Juan, ¿verdad? Y la semana pasada también dijimos que a mi entender, hermanos, a mi entender, creo que hay un debilitamiento, una falta de claridad y una convicción doctrinal dentro de la iglesia cristiana. Hermanos, hoy se puede ver en la iglesia un relativismo evangélico, los púlpitos sin lo central de la Biblia, la pérdida de los absolutos de Dios. Resulta que hoy todo el mundo sabe y todo el mundo señala y todo el mundo critica y todo el mundo sabe, hermano. Qué difícil es pararse aquí porque uno se para y todo el mundo sabe todo y todo el mundo, ¿verdad? Al final todo el mundo cuestiona, el mundo te dice y no te acepta los absolutos de Dios. Dios es Dios, sí, Dios es Dios para usted, pero no para mí. Y usted aquí en el trabajo, hay personas en el trabajo que no, los absolutos de Dios los empiezan a ver, hermanos, de una manera tal que en las mismas empresas le señalan algo. No, usted tiene que saber aceptar aquel y aquel, aunque aquel y aquel y aquel y aquel van en contra de todo lo que es Dios. Y si no lo hace, usted tiene su problema ahí. Ese es el mundo. Estas son las formas en las que los absolutos de Dios han sido desperdigados en medio del mundo. Pero siempre ha sido así. ¿Qué vamos a hacer como creyentes? Bueno, la evidencia de la luz, cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, hermanos, tenemos que ir a verlo de esta manera. Y vea Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 9 y 10, dice así: si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, si alguno dice que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. ¿Cómo? A ver, descifremos esto. ¿Por qué? Hermanos, porque aquí hay una evidencia de la luz. Aquí hay una evidencia de la luz. Aborrece. Es decir, el cristiano que anda en luz y odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Y usted sabe que eso es real en las familias. En las familias a veces los hermanillos no se llevan. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde no se llevan? Tal vez no se odian,
pero a veces no se soportan. O a veces es más o menos como decir, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad? Llegan a momentos de estrés y esto no está bien a la luz de esto. Porque, hermanos, la evidencia de que nosotros nos estamos examinando como hijos de Dios es que si nosotros andamos en luz, nosotros no andamos en el odio. Nosotros no podemos andar con esa palabra odio. Hay gente que odia cosas. Hay gente que odia cosas que tan siquiera son cosas reales o cosas con las que uno escucha. Vea, uno escucha. Yo lo oigo de muchos lados con cosas inclusive a nivel de fuera de las fronteras. Y a mí me hace mucha gracia. Un día esto oí una discusión donde alguien decía, es que no querían al señor presidente de Estados Unidos, ¿no? Y yo decía, y yo oía solo la conversación haciendo una fila y dice, es que viera lo mal que me cae. Yo decía, pero esa vive por allá por donde yo vivo, en Santa Bárbara. Es decir, ¿cómo le voy a caer mal a alguien que es el presidente de otro país, que está en otro contexto, que seguro ni lo conoce? Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué nos pasa esto? Porque nosotros nos dejamos llevar, hermanos, por lo que no es Dios, porque nosotros nos dejamos llevar por las cosas que no son. Aborrece transmite la idea de una persona que se caracteriza por una vida de odio. Lo que profesan ser cristianos, pero se caracterizan por el odio, demuestran con esa acción, hermanos, que nunca han nacido de nuevo. El amor de Dios no puede seguir siendo ese sentimiento cálido en nuestros corazones que se mueve verticalmente hacia el cielo sin el horizontal para poder llegar a alcanzar a nuestro prójimo. Hay gente que dice, yo amo a Dios, lo amo tanto, estoy enamorado de Dios, pero no soporto al vecino. Amo tanto a Dios, pero no soporto a mi jefe. Hoy amo tanto a Dios que yo definitivamente con este gobierno hoy amo tanto a Dios que definitivamente, pero odiamos a los que están en nuestro entorno. Odiamos a aquel que nos hizo daño. Hoy leía una parte de un trabajo que alguien estaba haciendo y me tocó en mi corazón. Y con respecto a eso, porque al final, qué fácil es aceptar y recibir las cosas del sí suyo. Pero el día en que usted me diga que no, entonces resulta que yo tengo un problema con usted porque usted me dijo que no y yo estaba esperando que sí. ¿Verdad? Como cuando más o menos usted le dice a alguien, vea, usted me puede hacer el favor de, y usted está diciendo, sí, tiene que decirme que sí porque es el pastor y es cristianititico, ¿verdad? Y cuando yo le digo que no, o cuando usted le dice, vea, es que a mí me parece que deberíamos de poner esto así, 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 y que usted le dice, ah, no, es que no estoy de acuerdo, deberíamos de hacerlo diferente, y a la gente no le gusta que diga que no, pero el no también es parte del amor, el no es parte de lo que Dios, porque Dios nos puede decir a nosotros que no, porque nos ama, y nosotros debiéramos tener esta calidad de vida y no debiéramos de odiar, pero hay mucha gente que odia, hermanos, porque el amor de Dios no puede seguir siendo ese sentimiento solamente cálido en nuestros corazones, que se mueve verticalmente, pero horizontalmente a veces no alcanzamos llegar a nuestro prójimo. El amor genuino por Dios y por nuestro prójimo se extiende en ambas direcciones. La actitud contraria, la de aborrecer al hermano, Juan le aplica un adjetivo muy fuerte, hermanos, que es que se hace familiar a lo largo de su primera epístola. Les dice mentiroso. Juan usa este término para separar tajantemente la verdad de la mentira. Y dice, usted es un mentiroso. Si usted no me ama a mí, como usted dice que usted ama a Dios, usted es un mentiroso. Pero tengo que amar a todo mundo. Sí, aún hasta nuestros enemigos. Aún hasta nuestros enemigos. Bueno, pero hay gente en un núcleo familiar que odia y que molesta y que no quiere y no le gusta. ¿Y por qué usted cree que las gentes andan buscando una iglesia y otra iglesia? ¿O por qué usted cree que la gente a veces se va de un trabajo y viene otro y busca otro trabajo? Porque no quieren, odian al jefe. Porque ¿verdad? Y seguro es muy difícil y al pastor a veces les cae mal y entonces o el hermanito de la iglesia o los del grupo de alabanza o la maestra de escuela dominical o la persona que siempre está recibiéndolo, no les gusta y entonces sencillamente agarran y se van porque odian, porque no me gusta. Hermanos, ¿será así el comportamiento de un creyente? Examinémonos sobre estos principios. Otro principio que aparece bien ahí es, aparece en Primera de Juan, vean el 2:15.
2:15 al 17. Amar al mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no améis al mundo. Ahora, yo le pregunto a usted en esta mañana, para su reflexión y para la mía, ¿qué es no amar al mundo? ¿Qué es no amar al mundo? Dice, no améis al mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos en el mundo? Pero ¿qué significa realmente no amar al mundo? Es decir, hermanos, amar al mundo significa aquí devoción y afecto. Es Dios y no el mundo quien debe ocupar el primer lugar en la vida del cristiano. Amén. Cada ser humano o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o un no cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo, esclavizado por el sistema mundano, controlado por Satanás. No existe un punto medio entre estas dos alternativas para alguien que afirme ser nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted ama a Dios. Usted ama a Dios en todo su corazón. Y aquí donde estamos equivocados, donde no hemos discernido, es en la forma en la que muchas veces nosotros tal vez no estamos entendiendo qué es no amar al mundo. Porque no es meternos dentro de una cueva, no es cerrar los ojos, no es agarrar el cajón del diablo y botarlo. Si usted lo va a botar, me lo regala. No es eso, hermanos. La vida cristiana es seria, pero no es aburrida. Hay muchas cosas de las que Dios nos regala para el disfrute. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El vivir en el núcleo familiar es lindísimo. Compartir, ir y venir y ir a ver algo bonito es hermoso. Poder viajar es algo lindo, ir de vacaciones, como los que recién cumplieron otra vez, cumplieron aniversario. Felicidades, Eduardo Mori. Ahí los vimos en una foto y era qué buena. Compartir es lindo, es agradable, es hermoso, hermanos. Ahora, no améis al mundo significa, yo quiero que usted anote esto, amado hermano, amada hermana, anotémoslo, proyectémoslo, vivámoslo, porque si no nosotros vamos a estar equivocados. Una cosa es que yo sea un cristiano radical, que ame a Dios en todo mi corazón, que no quiera contaminarme, que ande en santidad, y otra cosa es alguien amargado y aburrido. Y a nuestros hijos tenemos que enseñarles las diferencias en la vida, en los momentos y en las cosas que ellos están viviendo. Vean, no améis al mundo, ¿qué significa? Lo que Dios aborrece es no amar al mundo. Lo que Dios aborrece significa, ¿qué significa no amar al mundo? Lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? Vean, para que vean que no tiene nada que ver a veces con el disfrute de muchas cosas de la vida. Vean lo que Dios aborrece. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso es lo que Dios aborrece. Eso es que hay que aborrecerlo. Eso es aborrecer al mundo. Yo que no tiene nada con que ir a darme una vueltilla al mall, no tiene nada. Vea que no tuvo nada que ver con ir a la playa, no. No, hermano, es eso, la lengua mentirosa, los ojos altivos. ¿Y cuántas veces estas reacciones están en la vida del cristiano, hermanos amados? ¿Cuántas veces, hermanos, hombres, hermanos, que definitivamente tienen un corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal? Hermanos, esto es no amar al mundo. Entonces, no amar al mundo significa aborrecer lo que Dios aborrece. Pero Dios no aborrece esta tierra, este planeta. Además, hermano, no amar al mundo, los deseos de la carne, quienes piensan solo en satisfacer la carne, esto es lo que Dios no quiere. Esto es aborrecer al mundo, el deseo de la carne, quienes piensan solo en satisfacer la carne. El cuerpo físico no es malo, sino el uso inadecuado en él. El cuerpo físico no es malo, no hay nada malo en esto, hermanos, en que usted se mantenga, que usted sea guapo, guapa, lindísimo, lindísima. No hay nada malo en eso. El problema es, hermanos, el uso inadecuado. Y de igual modo también los hombres, dice Romanos, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es lo que Dios odia. Esto es odiar al mundo. No entender que yo soy un hombre, que usted es una mujer y que yo debo andar en la calidad de vida. No es odiar el cuerpo, porque muchas veces las personas quieren golpear sus vidas, sus cuerpos, pensando que eso es lo malo, es que eso es lo que está mal, es que esas son las cosas del mundo, es que no. Odiar al mundo es odiar lo que Dios odia. No nos equivoquemos, hermanos. Santidad implica que en medio de mis procesos, en medio del trabajo, en medio del estudio, en medio de mis vacaciones, perdón, yo me guardo en intimidad, en santidad a Dios. No significa quedarme encerrado en la casa, porque en la casa también igualmente podría tener pensamientos de mal, una lengua mentirosa, corazón que corro a la maldad. Hay gente que se enferma en sus propias casas sin salir y en amargura odian y tienen resentimiento con todo mundo. Aló, necesitamos saber, no amar al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted ama al mundo, no ame al mundo, ame a Dios. Y entonces usted entenderá, y yo también, el mundo de Dios. El mundo de Dios es esto, hermanos: la comunidad de fe, la iglesia, el amor, la coinonía, orar unos por otros, amarnos, ver cómo le ayudamos al hermano, a la hermana, ver cómo nos extendemos en el beneficio, ver cómo somos proactivos en decir, ay, hermano, aquí tengo para canasta básica. Sí, hermano, aquí tengo, estoy evangelizando porque sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida para usted. Aquí está, hermano, mi testimonio, véame, porque usted tiene que llevar a Cristo, porque yo amo a Dios, te amo a ti, que estás en el mundo. Eso es, hermano. Y esto es la parte en la que nosotros tenemos que seguir diciendo. Lo último en estas partes, cerrando, es: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Esto es algo en lo que un verdadero cristiano, hermanos, alguien que tiene que examinarse. Bueno, si no existe un sistema de alarma en contra del pecado habitual en alguien que profesa ser cristiano, la salvación de esa persona nunca tuvo lugar. Hermanos, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Y usted tiene que analizar eso. Y yo también. ¿Cómo se come eso? Examinémonos, hermanos, porque ahí lo que dice es: usted permanece en él, usted no peca. Es decir, usted no es practicante del pecado. Usted no practica el pecado, no lo practica. No es su forma de vida, no es su modus vivendi. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso nosotros no nos podemos engañar, hermanos. Dios nos está llamando a nosotros a una realidad, y esa realidad implica, hermanos, que yo tengo que hacer una separación de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. En el mundo hay solo dos clases de hombre: o usted está en Cristo o está en Adán. No hay medias tintas. No es que usted está en no. Usted está en Cristo o está en Adán. Usted está en el camino angosto o en el camino ancho. Usted no es que sale el camino ancho y se va por el angosto, y por el angosto se va por... No. O está en un lugar o está en el otro. O usted es de Dios o usted es del otro. Gracias a Dios que somos de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en él, no peco, no practico el pecado. El pecado no es algo en mí. Odio al pecado cuando amo a Dios. Cuando amo a Dios, odio al pecado. Y aquí es donde la Biblia nos llama a examinarnos, hermanos. Examinémonos. Porque nosotros estamos en un momento histórico en el cual tenemos que definir qué es realmente una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ha entregado su vida al Cordero, una iglesia que verdaderamente anda en santidad. Es una iglesia que no quiere contaminarse. Y contaminarse, entiéndase, como aquellas cosas que son de lo profundo de mi corazón, en la reflexión, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi caminar cristiano. Porque usted podrá ver gente muy buena y muy buena gente, y qué buena gente es esa persona, pero con odio en su corazón, con resentimiento en su corazón, con falta de perdón en su corazón, pero sigue siendo una persona muy buena. No es lo bueno, hermanos. Lo bueno es el enemigo de lo mejor es Cristo. Aleluya. Ya está, ahora sí. Cristo murió en la cruz para transformar los pecados y a los pecadores, hermanos. Aquellos que en verdad han nacido de nuevo, han reemplazado el hábito de pecar
con el hábito de vivir en justicia y rectitud. Note esto, el hábito de pecar sustituido por el hábito de vivir en rectitud. Antes yo tenía el hábito de pecar, ahora tengo que tener el hábito de andar en rectitud. No que no peque. Hay cosas que todavía estoy en el proceso. Hay cosas que todavía me cuestan, pero las entiendo. Me arrepiento, me vuelvo a Dios de todo mi corazón, me examino y digo, Señor, perdóname. Mira, como dijo David, ve hacia ahí, en mí, camino de perversidad y perdóname, Dios. Ve si en mí hay maldad. Líbrame del pecado oculto, hermano, los pecados ocultos. Hay pecado oculto a veces en iglesia, hay pecado oculto en la familia, hay pecado oculto en medio de nosotros como creyentes. De esto es donde él dice, examínate a la luz de Dios. Examinémonos a la luz del Señor. Amén. Y la conclusión de este punto, de este tema de examinarnos, tiene que ver con dos aspectos básicamente, hermanos. Número uno, habla con respecto de las tinieblas a la luz. Y aquí es donde yo quiero que usted y yo nos compenetremos. ¿Qué dice ahí abajo? Vamos a leerlo al contar tres ahí en su pantalla, amado hermano de Zoom. Iglesia Plaza González Víquez, Iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado. Al contar tres, ¿lo ven abajo? Ahí, 1, 2, 3. ¿Qué dice? Probados para ser aprobados. Dios nos prueba para aprobarnos. A nadie se le ocurre ir a pedir un lapicero. Hagan la prueba, vayan, compren un lapicero estatal. A nadie se le ocurre comprar un lapicero y decir, deme un lapicero. Y usted se lo echa a su bolsa y se va y lo paga, ¿verdad que no? No hace eso, nadie hace eso. Usted compra el lapicero y lo primero que hace es más, ya en los lugares donde venden lapiceros, tienen como un papelito ahí, ¿verdad? Y usted, uy, qué rico escribe, ¿verdad? ¿Lo pruebo para desecharlo? No, lo pruebo para aprobarlo. Eso es lo que nuestro Señor hace con nosotros. Dice él nos prueba para aprobarnos. Hermanos, la realidad es que no hay tal cosa como un cristiano carnal. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Es una contradicción de términos. Hermanos, el cristiano por definición es espiritual. ¿Cómo es el cristiano? Dígalo ahí en su casa, amado. ¿Cómo es el cristiano? Espiritual. Es espiritual. Tiene una nueva naturaleza, nuevos deseos, un anhelo profundo y apasionado de agradar a Dios, adorarlo, glorificarlo, esforzándose cada día por crecer en santidad con ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, estamos diciendo que nosotros fuimos traídos de las tinieblas, de la muerte, de la oscura opresión del pecado a la luz resplandeciente y liberadora del Señor. No podemos ya seguir practicando las obras de la carne, llamándonos cristianos al mismo tiempo. No debemos, no está bien, hermano. Y si a usted le está costando, dígale, Señor, ayúdame. No podemos seguir siendo carnales, porque no hay tal cosa como un cristiano carnal. Los cristianos somos espirituales, creemos en la palabra, amamos al Señor. Por eso andamos gozosos en medio de todo, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las necesidades. Sabemos que de Dios tenemos recompensa. Amén. Digan amén, amados. Algo dentro de nosotros debió cambiar cuando fuimos regenerados. Si no ha sido así, la regeneración no ha tenido lugar, hermanos. Con esto no quiero decir que todo tu carácter es perfecto instantáneamente, hermano. Amén. Digan amén. Con esto no quiero decir que todo tu carácter es perfecto instantáneamente. Yo no me he perfeccionado, yo todavía fallo. Si no, pregúntele a la que está en la primera mesa. Todavía fallo de muchas maneras. Pero hermanos, sabemos claro que hay un proceso que dura toda la vida, pero debemos examinarnos día a día y caminar en santidad de una manera agradable a nuestro Dios. Santidad perfecta y generosidad. Hermanos, Pablo nos muestra que nosotros como cristianos tenemos que perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Amén. Tenemos que perfeccionar la santidad en el temor al Señor. Para mantenernos firmes en la fe, no debemos unirnos bajo yugo
con los incrédulos, ni tener que limpiarnos de la contaminación carnal y espiritual. El apóstol Pablo habla de esto, hermanos, diciéndonos a nosotros, debemos perfeccionar la santidad y la generosidad. Hermanos, esto de examinarnos a nosotros mismos implica de todas maneras la gran oportunidad que Dios nos está dando, hermano. Porque si hoy Él me dio misericordia nueva y yo me examiné a mí mismo hoy, cuando me desperté y dije, Señor, qué tremendo, gracias por la vida. Oh, gracias por la salud. Oh, gracias por la familia. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la obra de Jesús. Ahora sí, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? Un examen, hermanos. Un examen. Un examen. Probados para ser aprobados, no desechados. Dios no está en el negocio de desecharte. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Amén. Terminamos con una oración en esta mañana. Póngase ahí sobre sus pies, amado hermano, usted que está ahí desde su casa. Diga, aquí voy a cerrar este tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que ser valientes. Solo el hombre y la mujer valienta, solo una iglesia valiente se examina a la luz de las escrituras. Amén. Padre, te bendecimos en esta mañana. Digámosle, aquí estoy, Señor, examíname y pruébame. Mira si hay camino de perversidad en mí y ten misericordia de mí, hijo de David. Aquí estamos, Señor. Señor, si en medio de nosotros aún hay debilidad, si aún en nosotros nos está costando examinarnos, es tiempo, Señor, de que tú nos revistas de tu valentía por la palabra, por tu espíritu, en el nombre de Jesús, para examinarnos, porque este examen, Señor, nos va a llevar a soluciones. El examen que tú nos haces por tu espíritu y por la palabra nos va a llevar, Señor, a salir del sistema y encontrarnos en el reino de tu amado Hijo. Porque ese examen, Señor, es el dictamen que tú nos vas a dar para que nosotros, Señor, caminemos en otra dirección si estamos equivocados. Porque ese examen lo que va a hacer, Señor, es encontrarnos, Señor, fuera de ti y colocarnos en tu camino. Porque ese examen, Padre de la gloria, lo único que va a hacer es un beneficio para mi vida. Por eso oramos en esta mañana para ser valientes, para examinarnos a tu luz sin condenación, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación. Si hay debilidad, si hay aspectos en mi vida o en tu vida, amado hermano, en el nombre de Jesús, que están no funcionando de la manera adecuada, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos a Dios y decir, Señor, estoy caminando mal en esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, dispongo ya no estar habituando en medio del pecado, sino que voy a ir, Señor, a funcionar de otra manera en la piedad, en la santidad, en la búsqueda de tu rostro. Señor, gracias porque hoy es un día de una gran oportunidad. Nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Somos tus hijos, pero como tus hijos debemos de examinarnos. Como tu iglesia debemos de examinarnos. Como cristianos debemos de examinarnos. Como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como adultos mayores, como jóvenes, como niños, debemos de examinarnos para encontrar de ti, Señor, la dirección de tu espíritu. Una iglesia que se examina, una familia que se examina, un hombre, una mujer que se examina. Es un hombre, una mujer, una iglesia, una familia que encontrará el norte, el camino de la vida, el camino del bien y la misericordia, y Él nos pastoreará por siempre. Amén y amén. Amén, amados. Dígale gracias al Señor. Aleluya.